transmitiendo. Habla. Ah, está abierto ya. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché. Fachan to hinchea culento, fachi tragun meu hinchin mulepain, mulepain yain, tain Peñi Pedro Cayuqueo mu, tain Maguel, fachi programa mu. Bueno, los saludo aquí desde cada uno, desde nuestras casas, Cañete Concepción. Hoy tenemos de invitado al Peñi Pedro Cayuqueo, que está en estos momentos tratando de conectarse. Bueno, quiero primero que todo excusar a Peñi Jaime Coloma porque está por temas laborales, tuvo unas complicaciones de última hora y es altamente probable que no alcance a estar en este programa con nosotros. Pero el Peñi Pedro sí. Así que estamos esperando a que se pueda conectar y comenzamos la conversación, el Neutron K1. ¿Cierto, Peñi y Juan Carlos? Cierto, Peñi. Mari Compuché. Saludos a todos los que están visualizando hoy día nuevamente este programa. Agradecer la sintonía que nos han brindado. Estamos transmitiendo a diferentes ciudades de acá del territorio. Concepción, frontera histórica entre el pueblo mapuche y el estado de Chile. Cañete, lugar donde Pedro Valdivia perdió una épica batalla y fue muerto por los antiguos. Y también en este caso sería Temuco, ¿no? El Peñi Cayuqueo. ¿Dónde se te conecta el Peñi? La verdad que no sé, parece que está en el Picún Mapu, por Ah, el por lado el del... norte. Por el Sí, norte. Bueno, sí. igual son tres diferentes lugares que, bueno, la tecnología y también el contexto actual de la epidemia y la pandemia que estamos pasando, que nos obliga un poco a reinventarnos con las diferentes formas de transmitir o conversar acerca de lo que nosotros nos gusta, que es la historia mapuche, ¿verdad? Como decía el Peña Nelson anteriormente, el Peña Jaime Coloma se excusó de participar hoy día por temas laborales, pero bueno, estamos aquí esperando que se nos conecte el Peñi Pedro Cayuqueo para hablar de su libro Historia Secreta Mapuche 2. Y de todo el periodo en cuestión, el periodo del que aborda, bueno, él lo podrá conversar detalladamente, pero es el periodo del siglo XX, ese periodo desconocido, ese periodo que, bueno, en realidad, gran parte de la historia mapuche es desconocida, pero el periodo justamente de la historia mapuche del siglo XX es tremendamente invisibilizado. Se pretende fundir lo que era Chile en ese momento, fundir las naciones y tratar de ocultar un poco cada una de ellas. Bueno, yo voy a... A ver Ahí se cómo está apago conectando. su swamp y ver cómo lo hasta ahí. O está con problema con el computador, parece. No, no, ya se conectó. Ah, ¿se conectó? Sí, se Ah, conectó. perfecto. Ya. Así que bueno, y el periodo de la sociedad mapuche también durante el siglo XX tiene características muy importantes, pero no me anticipo. Mari Peñi, Mari Peñi, ¿cómo estás? Me bien, ¿y costó tú? conectarme. Sí, pero aquí estamos ya conectados. Qué ¿En bueno, qué qué? bueno. ¿Desde Un gusto qué saludarlos. mapa? ¿Cómo? Un gusto saludarlos a los dos. Chalto Peñi. Igualmente, pues. ¿Desde qué mapa uno estás conectado? Ahora estoy conectado desde el Lafken Mapu, desde la orilla del mar casi, en la quinta Eh, región. ya, ya. Oye, te queremos dar la excusa a nombre de Jaime, ¿Ya? porque tuvo unos temas de urgencia laboral, unas reuniones, y es altamente probable que no alcance a estar en el programa. A lo mejor se conecta entre medio, pero es muy probable que no alcance. Así que te ofrecemos las excusas del caso. No hay problema. Peñi, bueno, para iniciar nuestra conversación, gracias por haber venido, asistido. Te queríamos preguntar porque tu nuevo libro, tu segundo bestseller, ¿cierto? Historia Secreta Mapuche 2. ¿Por qué secreta? Mira, es un gran título, ¿ah?
Historia Secreta es como súper original. Eh, Hay un guiño ahí, claro, a lo que hizo Jorge con su saga y así como también Jorge con sus libros también, digamos que homenajeó el trabajo de Felipe Piña en Argentina en la década pasada, que escribió una saga bien interesante sobre los mitos de la historia argentina. Yo diría que es como eh, yo diría que es el autor que inaugura el género en Latinoamérica, fue Felipe Piña. Y luego se toma acá en Chile por parte de Jorge Baladit, también lo hizo Guillermo Parvex con su libro sobre el veterano de tres guerras. Y yo creo que hacía falta escribir un libro sobre la historia mapuche, en clave, digamos, divulgación para el mm, gran público lector. ¿Ya? Yo no soy historiador, no tengo tampoco estudios de historiografía, soy periodista y a veces los periodistas somos como la última chupada del mate en las ciencias sociales, porque somos como el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Nos miran con bastante desprecio a veces los sociólogos, los antropólogos, los historiadores, pero somos también una bisagra interesante para poder llevar a un gran público lector temas que muchas veces quedan circunscritos a la academia y a la biblioteca. Y creo que eso me llevó, digamos, a plantearme este desafío de una saga histórica en donde tomándome del trabajo de una gran cantidad de historiadores, historiadoras, que son personas que han escrito muchísimo sobre el tema, poder reunir ahí crónicas que sean atractivas para quien está interesado en la historia. Bueno, tú escribiste la saga, este es tu segundo libro. ¿Por qué en los periodos siglo XIX, siglo XX y XXI, me imagino, y no los españoles, por ejemplo? Muchos de repente me preguntan eso. Sí, es curioso porque es como Star Wars, que parte en el episodio 3 y después como que vuelve al inicio eh, en la saga, digamos, de George Lucas. Yo creo que partimos con el siglo XIX porque es como la etapa clave que hay que entender para captar de qué trata el conflicto actual, ¿ya? El siglo XIX es clave para entender a qué nos enfrentamos hoy día. Y yo creo que también como yo vengo del periodismo y de libros periodísticos, de opinión y de investigación periodística, me parecía que el gran desafío que tenía era escribir un libro que explicara al chileno común y silvestre el conflicto que enfrentamos hoy, ya en Chile y Argentina. Y ahí el siglo XIX se saltó de inmediato como el hito, ya el hito de la guerra argentino-chilena contra nosotros y cómo a partir de ese hecho histórico cambia todo el escenario en el siglo XX y con conflictos que se arrastran por décadas y que no tienen respuesta por parte de las autoridades. Eh, Ahora sí, surge la idea quizás a futuro de que tengamos que volver al inicio, a los tiempos de la colonia. Por lo pronto estoy ocupado en el siglo XX ahora, que estamos escribiendo el tomo 3, pero hay mucho que contar. O sea, yo creo que una saga histórica mapuche, y Juan Carlos, que es historiador, lo sabe, daría para muchísimos tomos de escritura. sí, Peñi, Sí. eh, acá en este programa, bueno, igual hemos trabajado un poco, hemos querido insertar la idea y también dentro de la discusión o dentro del imaginario, pues el Mapu, el lado, al otro lado de la cordillera, lo que tiene Argentina. Como respuesta un poco a un poco un discurso también de la escuela, del Estado, de que posiciona el mapuche solamente en la Araucanía, entendiéndola como la región de la Araucanía y no como en todo el territorio que nosotros entendemos como histórico. Cómo ha sido usted esta construcción de estos libros desde esa perspectiva, desde la perspectiva amplia, no solamente desde acá lo que sucedió cruzando el Biobío, que también, también incluso hay otro tema entre los mismos mapuches de este territorio que los huilliches harto reclaman que no los mencionamos mucho dentro de esta historia de invasión? ¿Cómo ha sido eso en el libro? Bueno, yo cuando comencé a plantear la idea de una saga histórica como esta, siempre tuve en consideración que debía ser una saga que contemplara ambos territorios, del Atlántico al Pacífico, ¿ya?
Y este convencimiento viene dado de un periódico que nosotros fundamos la década pasada, el 2003, en Temuco, Asquintúe, que era un periódico que intentó dar cuenta del acontecer mapuche en ambos lados de la cordillera. Era un periódico que tenía corresponsales en Bahía Blanca, Buenos Aires, tenía en Neuquén, Bariloche, en fin, en Chubut. Y, y en ese periódico yo creo que fue la gran escuela que tuvimos varios cronistas para comenzar a cambiar el mapa mental de lo que entendemos por territorio mapuche. Porque claro, pasa eso mucho. Nosotros caímos también a veces en esta idea de, de tomarnos en serio las fronteras estatales, ¿ya? Y Claro. comenzamos a hablar en función de las fronteras estatales, y más aún, a veces comenzamos a hablar en función de las fronteras provinciales y comunales, que eso ya es más ridículo. Y claro, y mucha gente también cae en esta idea de que los mapuches son, incluso dentro del mundo mapuche, está esta idea como de que los mapuches, por usar el mapuchómetro a tope, serían los que están en Temuco o sus alrededores. El resto comienza ya como a perder cierto grado de mapuchidad, si es que se va muy al norte, muy al sur, y dejamos de comprender que el gran territorio antiguo, el gran Gualmapo antiguo, tocaba las puertas de Buenos Aires, y era un Mm. tremendo, gigantesco territorio donde, si bien no era homogéneo, había diversidad territorial, había diversidad geográfica, cultural, lingüística, pero era el gran territorio donde la lengua mapuche era la lengua nacional. Y yo creo que a partir de lo que hicimos en Asquintúa en su minuto, eh, llegué a este convencimiento de que teníamos que también en esta saga incluir absolutamente la historia de Puelmapu, que además, permítanme decirlo, es una historia riquísima, riquísima la Mm. historia de Puelmapu. Y yo soy de los que sostengo a veces con controversias con mis colegas y amigos historiadores mapuche, que yo soy de los que está convencido que la independencia nuestra se perdió en Puelmapu, que no se perdió en las batallas o escaramuzas que hubieron en Gulumapu en el siglo XIX, sino que donde hubieron grandes batallas con ejércitos de Huaychafe y de lanceros fue básicamente en Puelmapu. Peñi, y este, bueno, nos quedó súper claro el porqué de todas las cosas. Y Historia Secreta Mapuche 2, más o menos, ¿cómo lo abordaste? ¿Qué organización incluiste? ¿Desde qué periodo hasta qué periodo? Cuéntanos un poco del libro. Mira, había una idea al principio, cuando antes de escribir el tomo 2, que el tomo 2 iba a estar dedicado al siglo XX, ¿ya? Pero uno tiene la idea antes de escribir un libro que va cambiando en el camino, o sea, la misma escritura te va cambiando muchas veces el horizonte al cual tú quieres llegar. Y nos dimos cuenta que había muchos temas pendientes en la etapa, digamos, post derrota militar. ¿Qué pasó con las tierras? ¿Qué pasó con los sobrevivientes de la guerra? ¿Qué pasó con cómo fue la repartición de tierras por parte, digamos, de los estados? Eh, ¿Cómo fue la erradicación de los mapuches en ambos lados de la cordillera? Procesos muy distintos. Y la verdad es que este tomo 2 viene a cerrar el círculo del siglo XIX. Cuenta cómo el territorio mapuche, ya finalizada la confrontación militar, se transformó en una película de vaqueros, básicamente, porque se llenó de colonos, se llenó de forajidos, se llenó, digamos, de bandoleros, se llenó también de mucho dolor y despojo para nuestra gente, y cuenta el proceso de erradicación, cuenta el proceso de llegada de colonos, y también da cuenta de los múltiples también episodios tristes que sucedieron en ambos lados de la cordillera. Eh, y finaliza ya, digamos, cerrando definitivamente el siglo XX para pasar en el tomo 3 a la generación siguiente, que es la generación que funda la primera organización de mapuche en ambos lados de la cordillera y que comienza a renacer a partir, digamos, de la participación política que se da en ambos lados y que a veces es bastante desconocida para muchos. Bueno, Disculpa. estamos hablando con el Ah, Peñi Pedro Cayuqueo, nuestro invitado aquí en nuestro programa en cuarentena, sobre su libro Historia Secreta Mapuche 2 y también todos los pormenores que ya los vamos a abordar sobre la historia propiamente tal de ese periodo. Peñi Juan Carlos. Pedro, una consulta.
Bueno, tu portada del primer libro causó harta polémica. Algunos la veían como algo muy violento por redes sociales, estuve leyendo por ahí algunas cosas. Eh, con esta bandera ensangrentada un poco, con estos orificios de bala. Dentro de lo que tú has trabajado, por lo menos en lo que, sobre todo el siglo XX, el siglo XX ahora, o cerrando el siglo XIX, eh, la violencia está clara, hay una violencia militar en un comienzo, pero hay una violencia también civil. Eh, por ejemplo, tú lo mencionaste en la presentación de tu libro online, estuve viendo también por Instagram, hablaste de la marcación painamal, por ejemplo. Estos hechos que fueron muy comunes en la época no fueron hechos por militares, sino que fueron hechos por civiles. ¿Qué ves, cómo ves tú el rol de la sociedad civil no mapuche en este primer periodo o finalizando el siglo XIX y entrando al siglo XX? ¿Cómo estas heridas que muchos ancianos todavía recuerdan y se transmiten a los hijos se pueden, no sé si cerrar, pero sí como darle que la gente lo visibilice, porque lamentablemente la historia oficial no lo ha mostrado? Mira, es complejo el panorama porque, a ver, nosotros tendemos casi por inercia a establecer y a observar la historia hacia atrás casi en blanco y negro, en el sentido de que hay amigos enemigos, ¿ya? Y el Winca es malo y el Mapuche es bueno. Y tenemos esa como lógica que muy básica, digamos, muy de caricatura, pero la utilizamos generalmente. Y en los discursos políticos nuestros, activistas, eso está muy marcado. El caer en ese, digamos, en ese infantilismo le llamo yo, porque la historia nunca es blanco y negro, la historia siempre es más compleja. Y ahora, lo que tú mencionas es verdad. Hay una participación gravitante y polémica del mundo Winca, del mundo chileno pobre incluso, del mundo chileno de clase baja, que fue un actor, yo diría, invisibilizado en los atropellos y en el despojo de nuestro de este territorio, digamos, en esa época. Eh, Uno tiende como a creer que el bajo pueblo chileno o el chileno pobre en general debiera ser aliado natural de los mapuches porque como que somos todos hoy día, por así decirlo, comillas, parte de las clases explotadas o de los sectores más postergados de la sociedad. Pero en esos tiempos el chileno pobre, digamos, el roto chileno, era, digamos, el que llenaba los batallones de los ejércitos y las guardias nacionales, que eran los que hacían el trabajo sucio. Eh, Mucha repartija de tierras también, si bien el Estado no privilegió a los colonos chilenos, el Estado privilegió siempre las colonias extranjeras, pero igual hubieron episodios de violencia bastante fuerte entre estos chilenos pobres del Valle Central, de Chillán, de la frontera, que se vinieron al sur también a buscar parte de una tajada de tierra con comunidades o con liderazgos mapuche de la época. Y eso es algo que no se ha transparentado mucho. Yo lo cuento porque yo siento que hay que ser honesto con la historia. ¿Ya? Hay que tener un grado de honestidad intelectual. Y también hay investigadores que lo han documentado. Hay trabajos bastante interesantes sobre el rol que cumplieron, por ejemplo, la clase baja chilena en la conformación de las fuerzas paramilitares que hubieron en la zona. El rol que cumplió Trizano, por ejemplo, la policía rural de la época. En fin, eh, hay que dar cuenta de ese rol, que para mí, si lo extrapolamos al siglo XX y al siglo XXI, incluso al conflicto actual, yo creo que mucho del comportamiento del chileno común y corriente actual que vive en la Araucanía, me estoy refiriendo quizás al mayor de 50 años, para hacer una distinción con los más jóvenes, que a veces son más cercanos al tema mapuche, pero el chileno común y silvestre mayor de 50 años, que vive en la Araucanía, por ejemplo, es bastante racista y es bastante reacio al tema nuestro. Y yo creo que mucho de su comportamiento tiene que ver con la forma en que sus abuelos o bisabuelos llegaron a esta región. Y yo creo que hay un tema que hay que profundizar, hay que estudiar, ¿para qué? No para pasarles cuentos, para sacarlos al pizarrón, sino más bien para que comprendamos lo que sucedió en el territorio, saquemos lecciones y la convivencia a futuro sea distinta. Bueno, quería
antes de seguir avanzando, leer algunos mensajes de las personas que están sintonizando aquí en Instagram, por ejemplo. The Blue Side of the Moon dice: hola, soy una chilena que reside en Argentina. Desde la ignorancia, algunos argentinos hablan del pueblo mapuche como chilenos invasores, desconociendo completamente al pueblo mapuche en la Patagonia. Más acá, también en Instagram, pero medio porfiado acá está. Bueno, aquí nos sugieren transmitir un poquito más tarde porque ahora toman 11, dicen, y tienen que estar con audífonos. Acá también nos dice Platero el Yanca: lo de chilenizar a los mapuches por parte de los argentinos corresponde a una estrategia mediática de conflicto por parte de Estanislao Ceballos. Peñi Inti Pablota dice: y al amparo de las legislaciones, dice. Acá alguien recomienda el libro. HSM2 es un librazo, entre paréntesis, aún no lo termino. Lleno de datos, tremendo trabajo de Pedro. Felicitaciones, dice Julio Torres Rivera. Pasemos a Facebook, que también nos están sintonizando desde ahí. Por ahí Peñi Virilo me quería hacer unas preguntas en WhatsApp, pero Peñi, escríbalas en Facebook porque no me dan las manos ni los ojos aquí para estar leyendo. Acá dice, bueno, envían saludos varias personas. Uruguay presente, dicen. Peñi Rodrigo Buenchumán dice: Alto Dragón, dice, acompañándonos con un mate, sin malicia, advierte. Aquí, más acá, preguntan. Bueno, aquí Tamara Enrique Gutiérrez dice: simpática en la historia secreta mapuche en Lamien Pedro, de fácil lectura y comprensión. Más abajo, una persona dice: aún no tengo el libro, ¿cómo lo puedo comprar? Soy de Traillén, el epicentro de la batalla de Quecherehue y el último Toki Quilabán. Eso lo vamos, después el Peñi Pedro va a poder mencionarlo. Y aquí hay también en YouTube tenemos algunos comentarios y ahí seguimos con la conversación. Dice Mari, me atraco a ustedes con humildad. Recuerdo el fogón y las ricas sopaipillas de la Filca, allá en Cuyinco, mientras escucho el Peñi Cayuqueo con sabias enseñanzas. Dice Aliro Guentemil. Por aquí una lamien también que es de Temuco, que es la lamien Jenny Collinao, que está trabajando en Santiago. Y ya más abajo, bueno, Peñi Alirio también repite algunas cosas ahí. Y eso, pues. Ahí vamos a seguir leyendo sus comentarios, las preguntas vayan haciéndolo porque, bueno, al final del programa siempre damos un espacio para hacerlo. Yo quería mencionar algo, Peñi Pedro, respecto a lo siguiente, porque el siglo XX tiene características muy especiales en cuanto a los procesos de cambio cultural acelerados de la nación mapuche. Y quiero hablar de este tremendo librazo, que André Menard es su editor, que es un libro sobre el diario del presidente de la Federación Araucana, Manuel Augusto Panguilef. Manuel Augusto Panguilef fue un gran líder mapuche hasta principio y mediados del siglo XX, y era un líder mapuche que tenía características muy especiales. Bueno, era hablante mapuzungún. Tenía 2 esposas en pleno siglo XX, primera mitad. Él además se regía mucho por los sueños y por las visiones, el Perimontún y el Peuma. Y además que a él lo seguía, él formó un movimiento político mapuche, la Federación Araucana, con decenas de miles de seguidores mapuche, y se reunían los campos y todo lo trataba de hacer con los Tragunas Lusanza Antigua ya en pleno siglo XX. Y él dice, por ejemplo, el día martes 3 de febrero de 1942, dice que tuvo sueños, porque él describía sus sueños en sus memorias. Una señorita repartía propaganda a la candidatura presidencial del general, en este caso Ibáñez del Campo. Bajé de una mesa en cuya cubierta peligraba. Bajé bien. El martillo de la casa en Collimayín, de donde es él, estaba quemándose del cabo Omanco, aunque ya estaba muy quemado, y apagué el fuego con agua. Ahí hablé con la Sudelia o con la Herminia. Estaba recostada y le dije: ¿y cómo se hay aquí? Y después él sigue describiendo su día. ¿Por qué menciono esto? Porque, y es justamente la pequeña introducción a la pregunta que te quería hacer, Peñi, que el pueblo mapuche nos encontramos con un dirigente, como lo vimos en la imagen, usaba traje, hablaba castellano, apoyó en un momento, estuvo apoyando a los comunistas, después apoya a Ibáñez, que lo tuvo preso. ¿Cómo explicas tú este proceso de la mezcla de los peumas, del mapuzungún, de querer volver a lo antiguo? Yo creo que, a ver, Aburto es un tremendo personaje. Yo creo que es uno de los líderes más relevantes del siglo XX mapuche. ¿Ya? Está dentro de los 3 más relevantes, con Coyoacán,
y un par más, digamos, de dirigentes de esa época, donde tuvimos una generación, yo le llamo una generación dorada de líderes políticos del siglo XX, y la primera mitad del siglo XX es fascinante estudiarla en materia de cómo nuestra dirigencia, que estaba muy vinculada a las bases sociales mapuche, logró tener, por ejemplo, representación parlamentaria. Hay una historia ahí que lamentablemente no se ha ido, yo creo que no se ha contado para el gran público. Existen trabajos como los de Foster y Montesinos, existen algunas tesis académicas sobre el periodo, pero no hay ningún libro que esté disponible en librerías, por ejemplo, donde uno pueda leer sobre los diputados mapuches, por ejemplo. Y Aburto fue candidato a diputado un par de veces. Por lo demás, cuando él estuvo relegado, que lo persiguieron bastante a Aburto, yo tengo las actas parlamentarias de los 8 diputados de la época, y varios de los diputados de la época, incluso no comulgando muchas veces con el discurso de Aburto, lo defendían, pero absolutamente en el Congreso, en sus discursos. Y esa parte es súper bonita porque da cuenta de que más allá de las diferencias internas o de táctica o de alianzas que se hacían momentáneamente, existía una idea, yo diría, que hoy día podríamos llamar nacional mapuche, que los convocaba a todos. Y en ese tiempo se hablaba de la raza, como que era la gran utopía, la defensa de la raza, decían esos viejos. Y creo que eso caracterizó a muchos de ellos. Ahora, la particular mezcla de Aburto entre, yo diría, él tenía varias características especiales en lo cultural. Él era yo diría que era hoy día se le llamaría, yo no quiero decirlo peyorativamente porque yo no lo veo peyorativo, pero él era bastante integrista cultural. Él hablaba mucho de un retorno a una raíz cultural antigua, tradicional, y él la defendía mucho. Aún así, era bastante también, yo diría, iconoclasta en el sentido de que podía perfectamente moverse en el mundo winca y moverse en el mundo mapuche con mucha naturalidad. Y eso es algo que tiene mucho de nuestra gente. Nuestra gente convive en paradigmas culturales distintos, con bastante naturalidad todo el tiempo. Eh, eh, su lado más místico, su lado más, digamos, yo diría, asociado a los peumas, a los sueños, a las visiones, yo creo que también tiene mucho que ver con su formación, porque no olvidemos que también él se formó un periodo en la religión Winca, y yo creo que también ahí hay una mezcla bien particular. Hay autores que señalan que Augusto Panguilef, digamos que inauguró una especie de sionismo mapuche, ¿ya? Si entendemos que el sionismo es un movimiento político muy enraizado en lo religioso por parte de los judíos. Muchos dicen que, claro, lo que Aburto inauguró con su discurso en los años 30, años 20, años 30, fue una especie de sionismo mapuche, una especie de camino utópico hacia, digamos, una tierra prometida, que él le llamaba la República Indígena. Aburto fue el gran gestor de esa idea de cuando muchos estaban todavía recién como reaccionando del golpe que fue la invasión militar y la pérdida de la soberanía. Aburto se atrevió en el año veintitanto a plantear la idea de una república independiente. Por tanto, realmente era un visionario y era un tremendo personaje que lo más probable es que va a ocupar muchas páginas del tomo 3. Peñi, como retrocediendo un poco en el tiempo, la historiografía chilena y bueno, los planes de enseñanza del Estado aquí en Chile actual y Argentina también, utilizan obviamente conceptos desde su visión de la victoria desde el proceso de invasión, la pacificación de la Araucanía y la conquista del desierto en el otro lado de la cordillera. Sin embargo, bueno, nosotros sabemos que fue una invasión militar con todas sus reglas, con todo lo que implica una invasión militar. La violencia, cómo se meten los parlamentos de repente entre los algunos vencidos, entregas de tierras medias raras con los militares, el establecimiento de fuertes y todo el tema. Sin embargo, yo he escuchado y también he leído algunos textos antiguos que algunos ancianos hablaban, bueno, del proceso como el Futaucán, ya como la gran guerra que sucedió en ese momento. Entonces,
dentro de lo que nosotros hacemos como historiografía mapuche, como también difusores de la historia, ¿usted considera necesario, por ejemplo, implantar nuevos conceptos, implantar o generar o revitalizar conceptos que utilizaban antiguos para referirse a periodos que nosotros los vemos en estos momentos desde la mirada occidental, desde la mirada del que escribió los libros de historia? Sin embargo, nosotros, como una forma también de posicionar esta nueva visión desde nosotros, ¿no sería interesante también ir posicionando estos conceptos, revitalizando, hablar del momento histórico como el Futaucán, por ejemplo, por poner un ejemplo? Hay otros más, pero tiro el ejemplo ahí para la pregunta. Sí, sí, yo, Juan Carlos, lo creo absolutamente necesario. Creo que uno de los desafíos que tenemos para descolonizar la historia es también descolonizar el lenguaje, ¿ya? Y en ese descolonizar el lenguaje tenemos que hacer el esfuerzo de quienes usamos la palabra escrita, de incorporar conceptos en nuestra lengua, que den cuenta en mejor medida de qué es lo que estamos hablando. Yo en mi libro particularmente utilizo bastantes palabras en Mapuzugún para ir también haciendo una pedagogía al lector. Cuando hablamos del Weichafe, por ejemplo, no estamos hablando del soldado común y corriente Winca que era enrollado a veces a la fuerza para cumplir servicio en alguna guerra. El Weichafe era un concepto mucho más integral, un concepto distinto al del soldado habitual que tenían la República, que lo cuento en el tomo 2. Gran parte de la soldadesca argentino-chilena era básicamente forajidos, malandras, personas que estaban cumpliendo condena judicial, que se la conmutaban por prestar servicio en la frontera, en fin. Y yo hago esa distinción cuando hablo del Weichafe, que es otra cosa el Weichafe. No es el milico, digamos, Winca que va a la guerra por su país. Lo mismo en el caso de la dirigencia, hablar del Lonco, hablar del Nizol Lonco, hablar del Ulmen, comenzar a nombrar los territorios de la forma en que lo hacían los antiguos, eh, comenzar a, incluso, yo creo que retomar los conceptos propios nos permite entender en clave mapuche algunos comportamientos de nuestra gente en el pasado que vistos en clave winca nos suenan muy extraños, digamos. Por ejemplo, es polémica desde el punto de vista winca, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista winca, suena casi como una tradición o casi como una especie de yanaconismo las negociaciones que muchas parcialidades establecieron con los militares o con los gobiernos, tanto en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos los casos de Coliqueo, Catriel, en fin, y otros más, o el mismo Melinao cerca de Buenos Aires, lo que pasó acá en el lado de Gulumapo, con Colipi, con Pino Levi, en fin, con los Painemal, con los Puñopán, el mismo Payalef de Pichurquén, Painemilla de la Costa, en fin. Y si esos comportamientos en donde ellos pactaron muchas veces con los Wincas o establecieron acuerdos con algunos generales como Saavedra, Urrutia y otros más, si los analizamos en clave Winca, claro, aparece inmediatamente esta idea de que son traidores o son yanaconas o claudicaron. Pero si lo observamos en clave mapuche, y en clave mapuche entendemos conceptos como el de parlamentar, como el de establecer acuerdos, conceptos que tienen que ver también con la autonomía de cada territorio, con la autonomía de cada LOF, con la autonomía de cada jefatura, se nos va haciendo más entendible el porqué de tal o cual comportamiento de los jefes mapuche en aquella época. Y sí, es un tremendo desafío descolonizarnos también la cabeza para comenzar a volver a las palabras justas que tiene nuestra lengua, que yo creo que el gran desafío para quienes escribimos sobre estos temas es que algún día lo hagamos en nuestra propia lengua. Bueno, quería leer algunos comentarios más que nos han estado llegando acá también. Aquí dice pucha, el celular es medio difícil. Muy agradecida con el Lamien Pedro por nuestro ancestro y nuestros abuelos, dice la Lamien Pagliamín. Gonzalo Baik, como dice don Pedro, aún existe la discriminación de parte de personas mayores hacia los mapuches. La juventud cambiará la historia para la nación mapuche y chilena. Saludos desde Renca. Hemos evolucionado desde el primer capítulo. Ahora multiplataforma, nos dicen. Gracias, Rodolfo. Esto se lo debemos al Peña y Juan Carlos, que ya como pueden ver en las imágenes tiene todo un estudio ahí de transmisión. Así que el Peña es el que está ahí
a cargo de todo, nuestro webmaster. Sí. Hay que aprovechar las nuevas tecnologías Las nuevas tecnologías. y el Claudio contexto. Durán dice, bueno, ahí están, yo estoy anotando aquí, si me ven medio distraído, no es que esté distraído, estoy anotando las preguntas que van haciendo porque después se pierden. Aquí hacen preguntas sobre las banderas, pero eso lo vamos a dejar para el final. Por favor, que las preguntas traten de ser sobre los temas que estamos tratando ahora. Que en este caso lo es, esto tiene que ver con las banderas en Santiago, ¿se fijan? Y más abajo nos dicen el Peñi Loncomil, me gustó el capítulo en que habla del Lonco Pangitrus. Pangitrus tenía curiosidad de cómo era la vida en las tonterías mapuche. Eso es por el libro primero del Peñi Pedro. Después vamos a seguir leyendo otros mensajes. Y en Facebook nos dice aquí la mien en esta estanza pía Coyán Meu, dice Poyen Chalibún, Pula Mien. O sea, cordiales saludos, cariñosos saludos. Comé Chilca, buen aprendizaje, buena enseñanza, buena clase. Inchenien Historia Secreta Mapuche 1, dice que tiene Historia Secreta Mapuche 1. La Lamien Tamara también dice dónde se puede comprar online a través de Librería Antártica, el libro del Peñi Pedro. Y ahí alguien le responde a ella que va a entrar. Después hay una pregunta al Peñi Yancuilo que ya la vamos a responder. Así que por aquí siguen las preguntas, pero bueno. Peñi, ¿cómo también te quería preguntar sobre seguir conversando con esta conversación? Y justamente tiene que ver con la pregunta que te hicieron acá, así que la vamos a adelantar. ¿Cómo, si bien Juan Carlos hablaba de la faz negativa, ¿cierto?, de la relación del pueblo chileno con el pueblo mapuche, esta faz de discriminación, que muchos sectores dicen, oye, la gente en el campo ya se aliaba a los patrones contra los mapuches, etcétera. Pero, ¿cómo ves tú hoy la faz positiva? Porque los tiempos han cambiado. Y hoy en día vivimos del 18 de octubre en adelante miles de banderas, que se le puede dar miles de significaciones a eso, y vemos también mucha gente que ya se está cuadrando derechamente a apoyar demandas como autonomía de la nación mapuche, etcétera. ¿Cómo ves tú este cambio? ¿Por qué crees que se genera este cambio? ¿Y qué puede representar para el pueblo mapuche? ¿Un apoyo importante? ¿Una amenaza? ¿Qué puede significar? Yo creo que estamos viviendo un cambio cultural que varios veníamos advirtiendo hace bastante tiempo. Quienes trabajamos desde el mundo de la cultura lo veníamos observando hace rato, porque tanto en las charlas que uno da, como también en las actividades que hay, por ejemplo, los festivales de cine que se han hecho, los hermanos que están trabajando en teatro mapuche, en fin, todos podemos dar cuenta de que hay un público bastante interesado en estos temas, que es un público juvenil de las nuevas generaciones que están interesados en estos temas, son curiosos culturales y que tienen, yo creo, la sensación de que aquí algo se hizo muy mal con el pueblo mapuche. Tienen como esa sospecha, tienen como esa duda. Y, y es una generación distinta, es un cambio cultural que lo está empujando una generación distinta. Y esa generación distinta es la que tomó por asalto el 18 de octubre las calles de este país y tomó como símbolo casi inequívoco de la revuelta social la bandera mapuche. Yo vi en medios internacionales, por ejemplo, que cubrían este episodio acá en Chile, que señalaban, muchos medios internacionales señalaban que el gran símbolo de esta revuelta social era una bandera de múltiples colores que circulaba con un sol al medio, decían, que circulaba de Arica a Magallanes, la bandera mapuche, y todos la vimos, digamos. Yo me maravillaba en las marchas porque era increíble la cantidad. Los vendedores ambulantes se hicieron la América vendiendo banderas en todos lados. Era la que más se vendía. Y yo creo que eso marca, digamos, un hito porque efectivamente está despuntando una generación de recambio en la sociedad chilena que viene muy, muy sensible al tema nuestro. Y eso es algo que la dirigencia nuestra en particular tiene que observar con cuidado, en el sentido, digamos, de advertir que es algo relevante, no es algo menor, porque, porque si tenemos una generación chilena que cada día está más consciente de estos temas, que cada día está más sensibilizada con esos temas, que cada día está dispuesta a movilizarse también por nuestros temas, que también son los temas de ellos, si hablamos de una democracia imperfecta como la que tenemos en Chile, yo creo que hay que también tener cuidado con los discursos que se tienen y con los mensajes que se dan, porque si lo que tenemos es una sociedad que está despuntando
sensible al tema mapuche. Yo no sé si será, digamos, el mapuchómetro la respuesta que tenemos que darles a ellos y comenzar, digamos, a decirle, oiga, ¿qué hace con la bandera si usted no es mapuche? O comenzar a decirle, oiga, ¿qué hace usted hablando de cosmovisión mapuche si usted no nació en comunidad? Yo creo que tenemos que caer en cuenta de que la sociedad chilena está cambiando de una forma bastante rápida y ahí yo creo que es necesario que nosotros seamos capaces de tenderle una mano a esa sociedad. Bueno, se nos integró Jaime, vemos que está ahí con mascarilla. Mari Sí, muchachos, estoy Mari, Jaime. porque vengo saliendo del canal y nada, pero quería estar, no conozco a Pedro, pero lo leo, lo sigo y conozco sus escritos, entonces quería estar, por lo menos hacer acto de presencia. Pero por favor continúen, yo me voy a ir metiendo en la medida que vayan ustedes desarrollando la conversación. Ya, pues. Peña, Estamos hablando disculpa. con Pedro. Estamos hablando con Pedro Cayuqueo sobre su libro Historia Secreta 2 y otras hierbas. Sí, Peñi. Disculpe, Peña y Nelson, estamos ahí, nos falta un poquito de coordinación para el quiebre. Peñi, tengo una consulta, mire, a mí me parece bastante interesante cuando he leído sus textos, de repente cuando usted, no sé, se reconoce fans de Game of Thrones, por ejemplo. Game of Thrones terminó con un final medio decepcionante para algunos, pero fue un elemento que usted estuvo presentando bastante en los textos, sobre todo para hacer o quizás no una analogía, pero sí como una idea de que esto no tiene que ser aburrido contar la historia mapuche. Ahora que no hay Game of Thrones, ¿qué se podría asemejar con sus libros? ¿Qué podría como decir, esto está viendo la gente, se asemeja a lo que sucedió con el pueblo mapuche? A ver, yo siempre hago estas conexiones con la cultura pop, porque soy un consumidor de cultura pop yo creo que desde la infancia. Yo siempre fui curioso cultural, siempre tuve esa cosa media promiscua de interesarme también por otras culturas. eh, Creo que es una característica que por lo demás es bien mapuche, yo creo, porque nosotros como cultura hemos incorporado tantos elementos foráneos que los hemos mapuchizado rápidamente, que yo diría que una característica bien mapuche es el ser curioso cultural. Y a mí siempre desde muy pequeño me gustó mucho, no sé, leer novelas, cómics, ver series animadas, en fin, y también el cine. Y cuando intento hacer esta bisagra entre el mundo académico y el mundo, digamos, no erudito en estos temas, para hacer más digerible a veces la lectura de mis textos, para hacerlo más entretenido, para hacerlo más lúdico, siempre recurro a estas analogías con alguna serie que esté, digamos, en cartelera, alguna película, en fin, que hace que los lectores conecten más rápido con lo que uno está contando. Bueno, Game of Thrones lamentablemente terminó, pero todavía tenemos Vikingos. Vikingos todavía viene una nueva temporada muy buena pronto. Y yo creo que esas analogías ayudan mucho para que la gente conecte con lo que estamos intentando contar. Porque además también yo siempre he querido señalar, y con bastante orgullo lo hago, que la historia mapuche es riquísima y tiene muchísimo contenido como para hacer series, para hacer películas, para hacer obras de teatro y para regalarle al mundo incluso inspiración. Nosotros habitamos en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, nosotros habitamos el último territorio libre que hubo en América, que fue el Gran Gualmapu del Atlántico al Pacífico. Y ese último territorio libre de América recién pudo ser conquistado a fines del siglo XIX. Entonces, yo creo que esa épica que tenemos y que la tiene nuestra historia, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de que somos herederos de esa épica, somos herederos de esa historia y que desde ahí también se pueden sacar muchos insumos para producir en el mundo de la cultura. Eh, yo lo decía en el primer tomo, la historia de los mongoles, que es tan popular en el mundo, la historia de los nativos americanos de Estados Unidos, que también es tan popular en el mundo, digamos, de la industria cultural en el mundo, eh, la historia nuestra no tiene nada que envidiarles a ellos. Tenemos también. Los Weishafes del siglo XIX y de los siglos anteriores fueron los samuráis nuestros. Y eso es algo que a veces no logramos comprender. Pero fueron nuestros samuráis. Fueron personas que los movían también grandes valores y principios
y códigos de honor que estaban involucrados, digamos, en el servicio. Y yo creo que eso es algo que tenemos que relevar. Y claro, yo utilizo esas analogías para que sea mucho más entendible y gráfico. Eh, Me gustaría tomar lo que estaba diciendo Pedro, lamentablemente, y pido las disculpas del caso, eh, no sé si lo pudieron hablar antes o no, pero me parece muy interesante lo que él plantea y lo difícil que es establecer miradas pop de la cosmovisión mapuche. Yo en algún momento, no recuerdo si en otra conversación que tuvimos alguna de las veces pasadas, mencionaba el trabajo que hacen Guardianes del Sur, que hace el Guido Quintzalina con el Seba Castro, que me parece que es una forma de establecer una vinculación entre lo pop y la cultura mapuche muy interesante. También está Angel Mapu de Ice Tirapegui, que es también una visión, como un juego bastante épico. Pero ahí quería preguntarle a Pedro qué le pasa a él con el racismo inminente que tiene la sociedad chilena respecto a la cultura mapuche. Porque en definitiva eso también coarta la idea, a ver, nos hace perdernos justamente de este espacio eh, histórico, mítico, de una cosmovisión impresionante que además tiene una cantidad de arraigos sorprendentes, producto de un constructo sociocultural muy racista y muy potente en ese racismo respecto incluso a la estética mapuche desde una ignorancia tremenda. ¿Qué le parece a él que finalmente una dinámica tan potente coarte la posibilidad de entender una cosmovisión tan rica y tan interesante como la que entrega el pueblo mapuche y también otros pueblos originarios en Latinoamérica? Hay una cosa muy fuerte con esto ahí. Me gustaría saber qué es lo que piensa él de eso. No tengo idea si ya lo hablaron, ¿eh? Así que si ya lo hablaron, pido las disculpas del caso. Jaime, mira, a ver, el racismo es una enfermedad que se cura con educación, ¿ya? Estoy de Y, la- acuerdo. y Estoy completamente de lamentablemente, acuerdo con usted. y lamentablemente el racismo en Chile se ha propagado como la sarna debido precisamente a la mala educación, porque el sistema escolar todavía no integra contenidos pertinentes, por ejemplo, para contar la historia mapuche, o contenidos culturalmente pertinentes, o contenidos lingüísticamente pertinentes para pueblos distintos. Y eso es algo que hace que esta utopía del siglo XIX de un Chile blanco, un Chile sin indios, un Chile que desciende de europeos, se instale como la gran idea fuerza de la sociedad chilena. Y además, no solamente te ocultan, sino que cuando te muestran la historia como gente salvaje, que hubo que pacificar, flojos y borrachos, decía Vicuña Maquena. Entonces, el bullying es tremendo desde la educación. Y eso se propaga después en los educandos, que son, digamos, todos los chilenos, yo diría, mayores de 50 que se formaron en esta idea de que los mapuches fueron un pueblo bastante bueno para nada, que habitó siempre en pasado entre el Biobío y el Tolten, y que hoy día probablemente ya desapareció porque lo que hay hoy día son mestizos chilenos, como diría Villalobos. Bueno, ¿cómo combatimos ese discurso que está tan arraigado en la sociedad chilena mayor de 50? Yo creo que lo combatimos con más educación, mejor educación, con pedagogía intercultural, con lo que está haciendo una gran cantidad de mapuches, hombres y mujeres, que están haciendo esta pedagogía cotidianamente, con una cantidad maravillosa de hermanos y hermanas que están desde el mundo de la academia, de las artes, de la ciencia incluso, y también, obviamente, de la dirigencia social, la dirigencia política mapuche, que es la vanguardia nuestra, y que están planteando estos temas y están, de cierta forma, educando a la sociedad chilena. Las nuevas generaciones, por suerte, han captado el mensaje, y las nuevas generaciones vienen con un chip distinto en la cabeza. Yo a veces hago la comparación de las nuevas generaciones con los teléfonos nuevos, como que los chiquillos traen aplicaciones ya instaladas, como que traen mejores antivirus, Sí, en fin, y los cabros son curiosos tiene toda culturales. la razón. Los cabros están dispuestos Sí. a que les cuente y dispuestos también a ellos a educarse. Eh,
tenemos, bueno, se nos acabó la transmisión por Instagram, así que vamos a hacer un pequeño... Seguimos por Facebook y por YouTube, así que no hay problema. Pero por Instagram vamos a volver en unos minutos, por si acaso. Yo quería mencionar por mientras algunas preguntas que te han hecho, Peñi, o al panel en general, pero sospecho que todas van dirigidas para ti. Y que son básicamente las siguientes. Mira, Candy Dulce Payavil, que está en Instagram, dice, pregunta si tú crees que podemos llegar a tener alguna vez una convivencia como la que existe en Nueva Zelanda entre los maoríes y los neozelandeses de origen británico y otros. Yo creo que sí, yo creo que no podemos ser pesimistas, yo creo que hay que, si bien persisten algunos errores y horrores de los cuales nos enteramos cada tanto y que nos entristecen y nos duelen como pueblo, pero Chile está cambiando y Argentina también está cambiando. Entonces, yo creo que no hay que perder el optimismo. Hay que seguir pensando que es posible cambiar esta sociedad, que es posible la convivencia intercultural, que es posible también compartir un territorio al cual estamos o bien bendecidos o bien condenados a cohabitar por los próximos 1000 años. O sea, no hay opción de que nosotros, o los chilenos o los no mapuches se vayan, ¿ya? Vamos a convivir y estamos obligados a convivir y eso puede ser una bendición o una maldición. Yo prefiero verlo positivamente. Yo creo que estamos llamados a convivir, estamos llamados a encontrarnos, estamos llamados a mezclarnos incluso. La mezcla siempre es positiva, la mezcla siempre es buena, pero yo creo que eso hay sociedades democráticas que ya lo han resuelto o lo están resolviendo de forma pacífica, de forma inteligente, y el caso de Nueva Zelanda es un caso paradigmático a nivel mundial. Pero ahí en Nueva Zelanda pasó algo bien milagroso. En Nueva Zelanda el cambio fue cultural en la sociedad neozelandesa. Ellos fueron los que hicieron la gran pregunta en los años 60, 70. La gran pregunta que ellos hicieron fue si ellos a 200 años, 300 años de haber llegado a esa isla en el Pacífico, seguían siendo británicos en la Polinesia o ya eran polinésicos. Esa pregunta es fundamental, esa pregunta es filosófica, esa pregunta tiene que ver con paradigmas de entender el mundo. Y ellos comenzaron a responderse cada vez con mayor confianza y mayor voluntad de que ya no eran británicos en la Polinesia, de que a esta altura ellos eran polinésicos. Y por tanto, el tratamiento que le estaban dando a sus primos hermanos, que eran los maoríes, era un tratamiento vergonzoso. Bueno, yo espero que algún día Chile se haga la misma pregunta. ¿Qué son los chilenos en el 2020? ¿Siguen siendo descendientes de europeos que llegaron hace 5 siglos acá? ¿O a esta altura ya son originarios de acá? Y si son originarios de acá, va a venir la segunda pregunta. ¿Cómo estamos tratando a nuestros primos hermanos que eran de acá? Y si la respuesta es que es una vergüenza lo que están haciendo, yo espero que eso motive un cambio. Así que hay que emplazar al otro, hay que emplazar al no indígena que se mire al espejo y se reconozca como familiar nuestro. Si a veces, mira, los medios crean conceptos que se instalan como si fueran verdades. No existe un conflicto mapuche. Yo lo que observo hace mucho rato es un conflicto chileno. Chile tiene un conflicto consigo mismo, con el espejo. Y ojalá resuelvan su conflicto con el espejo. Porque si ellos se miran al espejo y están viendo un nórdico, están viendo un europeo, tienen problemas a la vista evidente, porque el chileno común y corriente es bastante moreno, es bastante descendiente de un mestizaje que hubo en la colonia, que un mestizaje español indígena. Entonces, yo creo que hay que insistir en eso, hay que insistir en que ojalá Chile resuelva sus conflictos internos con su identidad, porque cuando lo resuelvan, nos vamos a encontrar necesariamente. Es interesante lo que plantea, fíjate, Pedro, Nelson, Juan Carlos, porque de alguna manera el tema cultural, yo estoy con la señal como las pelotas porque voy en un auto por si acaso, muchachos, así que espero que se mantenga. Pero cuando él habla de la educación y habla del tema cultural, a mí me impresiona, y esta idea de ser blanco europeo, es algo que siento que está tremendamente arraigado, y que yo creo que se puede romper, pero es un cambio de paradigma importante
a establecer. Es un cambio, como bien lo dijo él, de lenguaje, es un cambio estético, es un cambio cultural en todas las dimensiones que se manejan. Entonces creo que es interesante lo que él plantea, pero creo que es posible, creo que es absolutamente posible. Yo tengo una hermana que está en Nueva Zelanda y de hecho acaba de hacer un trabajo precioso para sacar su doctorado sobre el pueblo maorí. Ella es ecologista, y sobre el pueblo maorí y su visión respecto al medio ambiente. Eh, Eso acá es impensado todavía, no porque haya gente que no lo hace, probablemente lo han hecho muchas personas, sino que porque todavía no está la idea potente de observarlo en forma real y seria. Así que nada, me parece súper bien lo que está diciendo Pedro. Bueno, Se apaga la luz. disculpen, parece que tenemos un pequeño problema con Instagram, pero estamos en Facebook y en YouTube en línea, así que eso es importante, podemos seguir conversando por esas plataformas. Nelson. Mira, en ese sentido también hay otra persona que hace una pregunta también de aspecto cultural, ¿eh? Y que es sobre tu segundo libro. Ella es Vero Ormazábal, creo que fue una pregunta de Facebook, y dice que si en tu libro viene algo, en el libro segundo, viene algo sobre mujeres mapuches. A ver, Una esa fue historia, una gran deuda relatos. que quedó del libro 1, donde con justa razón, digamos, es bastante ausente la figura femenina, porque, porque hay que reconocerlo, las grandes jefaturas del siglo XIX, incluso de siglos anteriores, fueron dirigencias masculinas. Ese es un tema para debate en el mundo mapuche, es un tema para debate interno que quizás me merece que algún día también se dé con mayor, digamos, dinamismo, porque efectivamente la historia nuestra, en esa época en particular, era la historia de los grandes jefes hombres, hombres que tenían poder militar, poder político, poder económico, y que eran los que monopolizaban, digamos, la acción nuestra, social, de representación. Liderazgos femeninos es difícil rastrearlos, al menos en esa época, pero en el siglo XX, en lo que es la participación política mapuche que se da en el siglo XX ya en Argentina y Chile, eh, surgen muchas figuras femeninas, surgen muchas figuras mujeres relevantes en la historia nuestra que comienzan, digamos, a posicionarse también como referentes. Incluso algunas de ellas sufriendo ataques por parte de la dirigencia masculina. Eso es algo que Sí. yo, que estoy en el tomo 3 trabajando ahora con los diputados y diputadas, perdón, diputados del siglo XX, me encontré en un dilema hace poco tiempo porque estuve escribiendo sobre la Lamien Zoila Quintremil, que era una profesora de Nueva Imperial, una familia Quintremil bastante conocida en esa zona y que fue una gran líder mapuche de las primeras décadas del siglo XX, candidata a diputada cuando se abrió el voto femenino, y ella sufrió ataques bastante curiosos por parte de la dirigencia masculina de la época. Hasta la acusaron de bruja en el Diario Austral. Y, y claro, eran ataques políticos. Eran ataques políticos, obviamente, pero de que dan cuenta también de un tema no resuelto internamente en la sociedad mapuche. Porque yo no diría que el siglo XIX, por ejemplo, fue el siglo digamos, de los temas de género en el mundo mapuche. Eh, Todo lo contrario, yo creo que hay hartas cosas de las cuales tenemos que poner en discusión y tenemos que tampoco naturalizar. Ahora, en el tomo 2 vienen relatos de mujeres, así que las lectoras pueden estar tranquilas de que el tufillo digamos, masculino que tenía el tomo 1 se va de a poco diluyendo. Oye, una cosa por varios que de repente se nos cayó Instagram, que Instagram lamentablemente tiene un límite de tiempo Sí. para publicar. Entonces, por si se cayera cualquier cosa, las personas que quieren adquirir tu libro, ¿cómo lo pueden hacer hoy? Mira, el libro el tomo 2 se iba a lanzar a fines del año pasado.
entre octubre y noviembre, y tuvimos que suspenderlo por el estallido social. A mí me pareció que era necesario suspenderlo por todo lo que estaba sucediendo, que era mucho más relevante que lanzar un libro, y decidimos postergarlo para el primer trimestre del 2020. Bueno, pasó lo que pasó, estamos todos en cuarentena, estamos todos encerrados, y tenemos que esperar hasta el segundo semestre, si es que esto mejora, para poder tener el libro en papel, circulando en las calles, en librerías, en fin. Por lo pronto, ya hace bastante tiempo, hace ya más de un mes, se lanzó la edición digital, el formato digital, que está disponible en plataformas de internet como Amazon, Google Books, en fin, distintas plataformas. Ustedes pueden comprar la edición digital, que además es mucho más barata que la edición papel, y la pueden leer en sus computadores, teléfonos, tablets, en fin. Es un formato interesante el formato digital, porque hoy día mucha gente igual está leyendo más en formato digital. Así que lo pueden adquirir. Tienen que googlear simplemente Historia Secreta Mapuche 2 y les van a aparecer los links ahí de donde pueden adquirir la obra. Con la esperanza de que el segundo semestre, a medida que esto vaya mejorando y no empeorando como hasta hoy día ha sucedido lamentablemente, podamos ya hacerlo circular por todas las librerías y nos lancemos nosotros mismos a una gira por todo el Walmapu de Atlántico Pacífico de presentaciones. Peñi. Oye, mira, aquí un Peñi Pehuenche, Alto Biobío, amigo mío, Peñi Yancubilu, dice, tengo dos preguntas al panel, dice, así que aquí cualquiera puede responder. ¿Qué pueden decir al respecto sobre los alcances ecológicos, bueno, esto es siglo XIX, y un poquito antes, de la ganadería extensiva mapuche durante su periodo de esplendor, siglo XIX? ¿Hay datos o algún estudio al respecto? Y la segunda pregunta número 2, sobre la espiritualidad mapuche del siglo XIX. ¿Hay registro de autoridades espirituales que pudieran prever el ocaso mapuche? No sé si tú, Juan Carlos, podrías responder la primera y el Peñi Pedro la segunda, que está asociado obviamente a través de los Perimontún, los Peumas. Bueno, la primera hablaba del el impacto que tuvo la ganadería, ¿verdad? ¿En territorio pehuenche o en territorio...? No, en general, todo Gualmapu, de los alcances ecológicos, la ganadería extensiva mapuche durante el periodo de esplendor. Bueno, en el territorio acá en Gulumapu, gran parte, bueno, la ganadería igual se traía principalmente de Puelmapu, se traía desde con estos viajeros que iban hacia allá a hacer malones de repente a la estancia ganadera argentina, al sur de Buenos Aires, también se hacían ahí algunos trueques con la gente, entonces, y después es interesante que mencionen el tema de la ganadería, porque el gran comprador de la ganadería mapuche que se traía de Puelmapu eran las haciendas chilenas al norte del Biobío, pues. Entonces era un circuito comercial muy dinámico que se aleja un poco de esta idea de que los mapuches eran pobres y no tenían comercio y eran poco menos que cazadores con taparrabos. Igual esa es una caricatura que uno quizás exagera un poco, pero está en la mente de algunos. Entonces, en la estancia, la geografía de Puelmapu igual yo creo que permite el tema de la ganadería extensiva. No sé si acá en el territorio de Gulumapu pudo haber afectado, pero tienes que considerar que lo que nosotros hoy día vemos como está Gulumapu con todo el tema de las forestales, hace 100 años no estaba. Hace 100 años estaba lleno de nativos, era un territorio casi virgen en cuanto a su espacio natural. Es increíble la cantidad de madera que se sacó del territorio. Miles y miles y miles, millones de hectáreas de madera nativa que se fue para el norte y que dejó lugares pelados, en montañas completas peladas y con el ferrocarril que se iban transportando todos los días miles y miles de troncos. Entonces, más que la ganadería como que haya afectado un poco, que haya sido un factor de impacto ambiental, principalmente fue la tala indiscriminada del nativo en todos los territorios. Todos, no hay ninguno que se haya salvado de la tala. Hay una fotografía muy hermosa de inicios del siglo XX y también de 1800 y tanto por adelante, que uno ve los árboles al lado de la vía férrea y estamos hablando de árboles gigantescos nativos. Todo eso desapareció y solamente se mantiene en algunos sectores de las montañas principalmente, y incluso ahí se están sacando también. Entonces,
Yo creo que ese fue el mayor impacto que tuvo nuestro territorio, que después redundó en que gran parte de los territorios que quedaron sin árboles empezaron a erosionarse, empezaron a no ser productivos para el tema de la agricultura. Y en un momento los gobiernos del Estado de Chile dijeron hay que plantar pinos, hay que reforestar para que la tierra no se vaya rompiendo, pues sí, hay que considerar que la, la política de reforestación con pino no es de la dictadura, estamos hablando de años antes, con Salvador Allende y un poco antes también, porque muchos campos estaban destrozados por el mismo hecho, entonces la ganadería era un factor importante de comercio, pero yo no lo pondría como un factor de impacto socioambiental en Gurumapu. En Puelmapu, dadas sus características de pampa, yo creo que está habilitado totalmente para la ganadería extensiva. Y lo bonito es que los mapuches hacían este recorrido, el recorrido en ambos lados de la cordillera, y traían desde allá, comerciaban hacia el norte, hacia Concepción. Entonces aquí se rompen de una muchos mitos con respecto a la movilidad y también al tema de la economía. Yo quisiera aportar a lo que decía el Peñi, que quizás uno de los impactos que tuvo la ganadería extensiva mapuche en Puelmapu y su traslado hacia el lado Uluche para la venta en las haciendas que, como bien dice Juan Carlos, eran bastante buenos socios de los mapuches, en Chillán, Laja, Los Concepción, en fin, habían grandes hacendados que tenían a los mapuches como sus grandes proveedores. Y también los mapuches, incluso hay datos que yo encontré, que también comenzaron a producir el charqui para poder exportarlo hacia incluso California y Australia. En los barcos de Talcahuano se llevaban toneladas de charqui en fardo para el mercado alimenticio mundial. Entonces, estábamos nosotros los mapuches metidos también en este gran entramado global, digamos, de producción de alimentos. Ahora, lo que decía, uno de los impactos de la ganadería en el lado Luche podría ser, por ejemplo, el establecimiento de una red de caminos. Las rastrilladas que cruzaban la cordillera y llegaban a este lado forjaron desde muy temprano una red de caminos gigantesca en Gulumapu. Y esa red de caminos hoy día, me lo comentaba tiempo atrás un funcionario del MOP, que me decía que a él le sorprendía que la Araucanía es la región que tiene más caminos de todo Chile. Es la región que tiene más caminos en todo Chile, y ese dato es un dato duro, o sea, ustedes pueden averiguarlo. La región con más kilómetros de caminos, sean pavimentados, sean de ripio, en fin, sean caminos vecinales, es la Araucanía. Y eso es porque aquí, antes de la invasión chilena, ya existía un pueblo que tenía un ir y venir de distintos territorios para allá y para acá que era, digamos, muy activo. Ahora, sobre lo que hablaba el Peñi del paisaje de Gulumapu, todos los cronistas coinciden en que acá esto era una selva maravillosa, una selva de bosque nativo impresionante, que muy bien conectada con caminos, con vías fluviales, pero que era una selva maravillosa y que fue arrasada en los tiempos de la colonización y en los tiempos incluso antes de la pacificación. Eh, Piensen ustedes, por ejemplo, yo leí un estudio cuando estaba investigando el tomo 2 de cómo la erosión, por ejemplo, producto de la tala indiscriminada del bosque y de la quema de bosque, porque se quemó también mucho bosque para dejar campo abierto al cultivo, cómo eliminar el bosque produjo, por ejemplo, que los grandes ríos de Gualmapu, los grandes ríos navegables como el Biobío, el Tolten y el Imperial, finalmente terminaron todos embancados, porque los cerros comenzaron a limpiarse con la lluvia y la tierra cayó a los cauces de los ríos, y los ríos que eran navegables en su minuto en la colonia dejaron de ser navegables en el siglo XX. Estoy hablando del Tolten, el Imperial y el Biobío. Y eso es un fenómeno, pero clarísimo, que tiene que ver con la erosión de los suelos. Entonces, yo creo que los grandes guardianes de este territorio en materia medioambiental fueron nuestros abuelos y abuelas. Y creo que volver a ese escenario, yo creo que es un mandato también cultural que tenemos los mapuches. Chaltu, Peñi, miren, estamos ya contra el tiempo, pero así que lo siento, Peñi Pirilo, pero su pregunta la segunda la conversaremos en otro momento. Quería leer una cosa y dejar abierta la palabra y ahí hacerle una invitación para la semana siguiente.
En Facebook, el Peñe Alexis Sebastián Carriel Pañinao dice lo siguiente, que me parece súper interesante y a destacar. Se me perdió aquí el cursor. Dice que Pedro Pupeñi, contarles que llevo 2 años contando la historia local de Traiguén y Ercilla, el Gran Toqui Clapán, Mañil Bueno, Colipi, Batalla de Quechereguas, a mi estudiante Traiguén y quedan fascinados con la historia. Me gustaría, ojalá, que pudiera donar algún libro con su firma. Mi escuela Santa Rosa de Traiguén, soy educador tradicional. Chaltumay. Eso decía. Bueno, y para que el Peña le lleguen un par de libros ahí a la escuela. Ya, pues después te paso el dato ahí. Bueno, y el Peñi Huanchumán, vamos a tener que buscarlo a él, nos decía que el panel acá, algún librito nos tendrá que tocar, ¿no es cierto, Peñi? Cuando salga con olor a tinta. Oye, alguien, Jaime, Juan Carlos, alguna pregunta a Pedro, algún comentario para ir cerrando. Yo, Pedro, más allá de que, bueno, me sumé tarde, lamentablemente estaba con una reunión importante en el canal. Solamente quería destacar el tema de la educación, que creo que es uno de los elementos fundamentales por los cuales pelear hoy día en todas las áreas. Creo que una educación de calidad gratuita es muy necesaria para, entre otras cosas, evidentemente, rescatar y resaltar la cosmovisión mapuche, que creo que nos haría como sociedad muy bien, fundamentalmente por lo que decía Pedro en relación a la experiencia neozelandesa, porque creo que seguir europeizando o blanqueando nuestra sociedad nos ha hecho un daño tremendo. Y como él lo dijo cuando le pregunté el tema del racismo, el racismo es una falta de conocimiento, es ignorancia y miedo también, pero todo eso se soluciona aprendiendo. Entonces quería rescatar eso que había dicho Pedro, porque me parece que es muy relevante y porque además una buena educación no solamente sería positiva para entender y rescatar al pueblo mapuche, que es muy importante, yo creo que nos haría muy bien a todo el mundo, a todos los chilenos, sino que además una buena educación sin duda que nos serviría para miles de otras cosas, y probablemente si hubiéramos tenido una buena educación no estaríamos por lo menos pasando tan mal lo que estamos pasando en este minuto, y quizás no habría el estallido social del 18 de octubre. Esa es una opinión personal, así que yo lo digo solo por mí, digamos, no lo involucro a ustedes necesariamente. Eso quería destacar. Feliz Peñi y Pedro, o Juan Carlos, mejor para cerrar con el... Bueno, yo igual quiero decir algo. Ya, yo, tú y el Peñi Pedro para finalizar Bueno, aquí hay un Peñi Gabriel Corromán nos pone en Facebook, dice, las diferencias existen entre los dirigentes... ¿Qué diferencias existen entre los dirigentes actuales de la sociedad mapuche a los dirigentes del siglo XIX en el ámbito de la diplomacia, acuerdos y la generación de alianzas, considerando el contexto actual mapuche? ¿Qué elementos deberían considerarse o qué valores deberían primar en el siglo XIX, en el siglo XX, en un pacto social mapuche? Como una pregunta también, Peñi, para si usted después la quiere ir cerrando. Bueno, yo, por mi parte, me gustaría, bueno, una vez que salga el libro en físico, leerlo, obviamente. Yo soy más tradicional, me gusta el olor a tinta, como se dice. Volver a leer el primer tomo porque, bueno, los que trabajamos en el área de la difusión de la historia mapuche, siempre son buenos insumos para trabajarlo con niños, con adultos, con gente que no es académica. Eso es súper importante porque a veces el mismo lenguaje académico de mucha gente que ha hecho los trabajos increíbles, lamentablemente no salen desde la academia, no bajan. Entonces, lo bueno es como democratizar, no me gusta decir democratizar, quizás poner en un otro lenguaje el conocimiento y el saber que se está transmitiendo. Y bueno, agradecer, Pedro, la asistencia, que nos hayas querido participar de este programa que estamos realizando todos los jueves. Y nada más que agradecer a los participantes, a Nelson y Jaime, que se nos integró después. Y también a los que asistieron por medio de las redes sociales, que son muchos. Hemos tenido en 3 plataformas diferentes personas que están escuchándonos. Así que Chaltumay.
Bueno, Peñi, yo les agradezco también a ustedes por este espacio que ustedes tienen y que es un espacio muy interesante para ir también haciendo pedagogía ante la gente, ante la sociedad, que es tan necesaria para cambiar los corazones y cambiar también los espíritus de las personas. Este es un tema que requiere un cambio profundo, un cambio que pasa también por los afectos, por los sentimientos, por las emociones. Eh, Ahora, quizás para cerrar lo que preguntaba el Peña Currumán ahí desde el primer Mapu arriba, eh, los mapuches siempre hemos tenido distintas estrategias, distintas visiones respecto de cómo nos relacionamos a veces con el Estado o con el mundo Winca, en fin. Eso existió en el siglo XIX. Existieron distintas estrategias, algunas incluso opuestas militarmente entre sí por algunos periodos, pero siempre creo yo que se logró cierta unidad en el desafío de mantener, por ejemplo, la soberanía, en defender las tierras. Todos los liderazgos mapuches de la época defendieron las tierras. Algunos tuvieron que pactar necesariamente ya después de haber sido derrotados militarmente. Eh, yo hoy día, en el siglo XX y XXI, observo nuestra dirigencia también distinta, la observo también diversa, la observo también con distintas agendas, pero yo no he escuchado a ningún mapuche, de ningún sector, que me diga, ¿sabe, Peñi? Yo quiero dejar ese mapuche. Yo voy a trabajar incansablemente para que nos ahuinquemos. Yo no he escuchado a ningún mapuche decirme eso nunca. Ni desde el mundo más duro, que obviamente no lo van a decir porque va contra sus principios, ni tampoco del mundo mapuche más moderado o institucional que también existe. Yo en todos los mapuches a los cuales yo conozco y me he relacionado y he entrevistado mi rol de periodista también a veces, en todos encuentro un tremendo amor, cariño y respeto por sus tradiciones, por su cultura y por su historia. Y yo creo que eso es algo que nos debiera ir hermanando en el futuro. Ahora, tenemos que recuperar instituciones nuestras que permitían ese contacto. Tenemos que recuperar el parlamentar entre nosotros. Tenemos que recuperar el hacer luchama entre nosotros. Tenemos que recuperar el hacer pentucuna entre nosotros. Tenemos que recuperar las formas propias de relacionarnos entre nosotros y que eran muy cultivadas en tiempos antiguos. Podemos tener diferencias de apreciación, de mirada respecto de lo que está pasando, pero si tenemos el convencimiento final de que queremos seguir siendo mapuches y que nuestros niños y niñas, nuestros nietos y nietas sigan siendo mapuches como sus ancestros, yo creo que ese objetivo final nos une finalmente. Así que yo dejo ese mensaje, el mensaje de la unidad también, que tenemos que tener como pueblo, y el mensaje de que sigamos insistiendo en la pedagogía hacia el otro. Tenemos que hacer pedagogía hacia el otro. No podemos renunciar a la principal arma que siempre tuvo nuestra gente, que fue la palabra. Felay Peñi, bueno, yo quiero agradecer que hayas participado en nuestro programa, que hayas venido, la siempre buena voluntad y disponibilidad que has manifestado en las distintas actividades que hemos realizado. Y esperamos ver pronto tu libro en todas las librerías con olor a tinta, acompañando los cafés, acompañando los diferentes... Esperemos algún día los cafés, otra vez, o algún matecito por ahí. Así que Chaltu Peñi, bueno, gracias también Jaime dentro de todas las complicaciones que tuviste hoy, haber estado aquí, habernos acompañado ahí como un güeychafe de las comunicaciones, así que Chaltu por eso. Otra vez al Peñi Juan Carlos por nuestro webmaster que está ahí todas las semanas perfeccionándose y bueno, que tengan una bonita semana e invitarlos y a todos los que, bueno, también gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy en Instagram, que como les dije, lamentablemente se cae una hora, no dura más que eso, 40 minutos creo, Facebook y YouTube, a todos nuestros Peñi y Lamien amigos que están participando ahí. Así que los dejamos invitados para el próximo jueves, otra vez en cuarentena, con Jaime Coloma, Juan Carlos Painequeo y quien les habla. Vamos a tener de invitada a la Lamien Lorena Cañuqueo, ella es de Puelmapu, de Bariloche, así que la conversación de la próxima semana va a ser casi totalmente de mar a mar, pero principalmente del este al oeste esta vez. Así que Chaltumay, Pupeñi y Pulamien. Peukayal Compuche. Chao, chao.